Bueno, hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta comisión que se llama Museos, Espacios Culturales y Patrimonio del 17º Encuentro Latinoamericano de Diseño de la Universidad de Palermo. Les voy a ir presentando a los expositores a medida que va la charla, pero antes quiero comenzar diciéndoles que todas las conferencias y charlas van a estar grabadas en nuestro canal de YouTube, que es Conferencias DC, a partir del 29 de agosto, y que tienen el chat habilitado para todas las preguntas, sugerencias, reflexiones que quieran ir aportando al final de todas las exposiciones. Dicho esto, vamos a dar comienzo y vamos a presentar a Julián Uzcategui, que nos va a hablar de diseño de espacios y museografía para salvar el patrimonio cultural. Hola, ¿qué tal, Cristian? Muchísimas gracias por la introducción. Bueno, muy buen día para todos. Los saludo desde Colombia, Bucaramanga, en Colombia. Y hoy vamos a hablar sobre un proyecto muy interesante que se desarrolló con colaboración del equipo de investigadores y profesores de la Universidad Industrial de Santander, la UIS, que es la universidad pública principal de nuestra ciudad. Voy a compartir pantalla y comenzamos con la presentación. Bueno. Diseño de espacios y museografía para salvaguardar el patrimonio cultural. Este es un proyecto llamado Cunyaya. El proyecto se desarrolla en el contexto de un proyecto de investigación desarrollado en colaboración entre la Universidad Industrial de Santander y MinCiencias. El equipo que presentó este artículo está dirigido por el profesor Javier Martínez, la joven investigadora Estefi Ballesteros y quien les habla, diseñador industrial e interiorista, Julián Uzcategui. Yo soy el encargado entonces de presentarles este cuento y contarles un poco la experiencia que vivimos en el proyecto. El proyecto, aparte de este equipo, pues tiene un equipo multidisciplinar. Integra desde la museología un museólogo, hay el director de proyecto, diseñador gráfico, diseñadores industriales, estudiantes asociados al proyecto, productor multimedia, productor audiovisual, diseñador interiorista y un equipo también de músicos que estuvieron interviniendo en el desarrollo de las aplicaciones. Aquí vemos algunos nombres de ellos, de los investigadores y profesores, jóvenes y estudiantes de la universidad que estuvieron involucrados, y quiero dar crédito a cada uno de ellos y felicitarlos por desarrollar el proyecto. Websa Santander. Este proyecto se centra en desarrollar para esta tierra el centro de interpretación. Les voy a presentar un poco qué es Websa. Bueno, entonces Websa es una tierra llena de patrimonio cultural. Allí encontramos los oficios basados en la producción panelera, la panela, un alimento que es el sustento de más del 90% de la gente del pueblo. El conocimiento del proceso y oficio de la producción panelera se considera un patrimonio inmaterial en Colombia. Por esto decidimos crear el Centro de Interpretación de la Calle y la Panela en Websa Santander. Así que, bienvenidos a Cunyaya. Cunyaya es un centro de interpretación donde se van a contar las historias, la tradición, donde se va a rescatar y divulgar los oficios y las memorias asociadas al proceso de producción de la panela como patrimonio inmaterial. La idea es evidenciar los procesos comunitarios, los saberes, los conocimientos, las artesanías y lo que manejan todo el pueblo de Websanos a través de el producto que es la panela. Entonces, uno de los medios que se va a utilizar es el centro de interpretación, donde por medio de tecnologías como lo es la realidad aumentada, la realidad virtual y el visual mapping, se van a crear unos dispositivos y unas experiencias para presentar esta colección. A partir del trabajo de la museología, se generan 4 ejes curatoriales, definidos en los siguientes: la caña en Websa, los campesinos de la panela, la producción panelera y la caña y la panela con los 5 sentidos. Estos ejes fueron definidos después de un proceso de investigación trabajado con la comunidad y directamente en el lugar. La museóloga define los ejes para que el equipo de diseño pueda representarlos y mostrar el significado más profundo y genuino de la cultura del trapiche.
Así que aquí estamos, diseño de espacios es el eje principal de esta presentación. En diseño de espacios comenzamos a conceptualizar y podemos ver acá un resumen de este proceso, donde a través de lo que vivimos en el proceso de empatizar, de visitar los cultivos, encontramos valores en las formas de la gavera, encontramos unas tramas geométricas, los ambientes y las sensaciones que nos transmitía la naturaleza y lo natural de los materiales, la calidez, las formas mismas de la panela, cómo la caña y los cultivos que se llaman cañaduzal generan diferentes sensaciones y cómo podíamos transmitir esto en el espacio, cómo llevar la experiencia del entorno de los oficios paneleros a nuestro centro de interpretación. Nos arriesgamos entonces a lanzar una propuesta de mood board de estilo, donde podemos proyectar sensaciones y estilos que queremos dar a los espacios. A partir de esto comenzamos con el proceso de planeación de espacios o distribución de mobiliario y equipamiento, con un concepto contundente. Aprovechamos la simetría del lugar para hablar de lo que pasa en el cañaduzal, que es en el cultivo, y lo que pasa en el trapiche, que es donde se hacen los procesos de transformación para generar el producto. Así que a partir de esto es el lineamiento para narrar la historia y crear las experiencias que hablen de cada uno de estos dos ambientes. Bienvenidos a Cunyaya. Este es el lobby. Cunyaya invita al usuario a vivir una experiencia y recorrer las diferentes salas donde va a encontrar los procesos y las experiencias basadas en las tecnologías que hablamos. Hablamos de tecnologías de realidad aumentada, visual mapping y realidad virtual. Y crear para ellos, de acuerdo a los ejes curatoriales, estas experiencias. Entonces, cada una de ellas responde a uno de los ejes. Y como dijimos, el espacio se divide en dos, lo que pasa en el cañaduzal y lo que pasa en los trapiches. Las primeras experiencias o las primeras salas que nos vamos a encontrar son salas de realidad aumentada. En estas experiencias tenemos los viajes de la caña, donde el usuario o visitante puede interactuar con estos elementos o dispositivos creados, en este caso para narrar el origen de la caña, desde dónde llega y hasta cómo llegó a Colombia. Vemos por acá también otra de las intervenciones de cómo se ha ubicado dentro del territorio de Colombia y cómo llegó a Websa, que es donde estamos presentando este centro de interpretación. Experiencias de mapping en donde la persona va a entender y encontrar información técnica y alguna información, digamos que curiosa, datos curiosos sobre qué pasó con la caña, por qué es la caña, por qué esta tierra es fértil, por qué se da de la mejor manera, por qué son los principales productores del país de este producto. Luego en la siguiente sala vamos a encontrar nuestras experiencias, cómo extraer la esencia y transformar la caña. Es decir, hablamos de lo que pasa en el trapiche. Entonces vamos a hacer una inmersión en esos procesos, en contar algo de historia, de cuáles fueron los primeros mecanismos, cuáles fueron las herramientas utilizadas en los trapiches, qué procesos hay para la extracción de los jugos, a través de la realidad aumentada. Es decir, que el usuario en cada una de estas experiencias va a poder tener unos marcadores donde por medio del dispositivo móvil puede digamos que profundizar un poco más y encontrar información y algunas experiencias digitales. Para pasar a la sala principal o el hall central, nos inspiramos en el objetivo principal de este proyecto, que era dignificar y hacer un homenaje a los campesinos, a los oficios, a esas 30 personas que están detrás de hacer una panela. Esto era una solicitud especial de la alcaldía y de la trabajadora social y de cómo querían ellos mostrar a las personas que estaban haciendo este producto, que finalmente termina en manos del consumidor, pero que la historia que está detrás de esto queremos darle emoción, queremos presentar sus rostros, presentar sus voces. Así que los 30 detrás de la panela es una de las exhibiciones que se presentan en el hall central. Vemos estos paneles que caen donde están las fotografías y los procesos y donde están estos rostros y estos campesinos que están ejerciendo cada uno de los procesos que se requieren para crear el producto. Los procesos que pasan tanto en el cañaduzal como en el trapiche. Así que para ver el espacio, este es un espacio donde tendremos múltiples experiencias. Algo de lo que podríamos visualizar es cómo caen estos elementos representando esas gaveras. Tenemos un núcleo central donde muestra la tecnología. Aquí encontramos las gafas de realidad virtual, algunos elementos, ya objetos de valor histórico y simbólico de los procesos, y unos espacios libres para la realidad, para las experiencias de realidad virtual.
Esta es la sala principal, donde podemos recorrer. En el ala derecha veremos también otra área zonificada, donde vamos a tener una experiencia ya gamificada con las gafas de realidad virtual. Y finalmente, en los dos laterales vamos a tener unas salas para experiencias de producciones fonográficas y producción audiovisual. Este espacio nos comunica entonces lo que vamos a vivir en las experiencias VR. Sembrar, cortar, cargar y arrear. Esta es una experiencia en la cual el usuario va a estar inmerso en la realidad virtual y el personaje le va a narrar lo que pasa en el cañaduzal. ¿Cuáles son los procesos que se hacen allí? ¿Qué es cortar? ¿Cuál es el cultivo? Y dentro de esta experiencia él va a interactuar y recibir unos mensajes en los cuales empieza a entender qué es lo que está pasando para sembrar y cultivar la caña. Entonces, a través de esta experiencia, él va a conocer las primeras fases y luego pasaría a la siguiente sala en donde ya empezamos a ver una interacción. En esto es una propuesta gamificada donde el usuario, por medio de la realidad virtual, entra en el trapiche. Le van a dar unas indicaciones y él va a poder tomar las herramientas y empezar a desarrollar los procesos y diferentes oficios que se hacen en el trapiche. Entonces, a través del juego y de la realidad virtual, vamos a aprender y a vivir la experiencia de lo que es el proceso panelero. Finalmente, las salas de contenido audiovisual son una experiencia donde se mezcla la producción fonográfica del equipo que les comentaba que trabajó desarrollando las diferentes grabaciones, los diferentes resultados de producción audiovisual. ¿Qué pasa acá? El usuario va a llegar y desde la entrada cambiamos la textura del suelo, sentimos el bagazo, que es esta sensación de este material que está presente en el trapiche, sentir a través del tacto que cambiamos de lugar. Y en ellos vamos a crear una composición de melodías. Estas melodías las van a poder activar a través del visual mapping y generar composiciones. Son loops grabados de cada uno de los procesos que hay en los oficios, en este caso, desde el cañaduzal hasta el trapiche. Entonces, el usuario va a poder empezar a activar cada uno de ellos y generar una composición musical. Así escucharíamos cómo suena el machete cuando cortan, cómo suenan las mulitas cuando van andando, cómo suena la persona amontonando la caña, cómo suena el motor de la molienda. Cada uno de estos sonidos tuvieron una grabación de un loop y finalmente se acompañan de una melodía musical con los géneros y los sonidos que tenemos en el valor cultural del folclore de la región. Entonces, la idea de este espacio es poder interactuar y crear composiciones a partir de los sonidos que se generan en el proceso. En la última sala, la sala AS, son los sonidos de la tierra. Los sonidos de la tierra también es una experiencia audiovisual. En esta, lo que queremos es presentar la identidad y el valor musical y folclore de la región como expresión cultural. Todo esto buscando que estas prácticas culturales demuestren, salvaguarden y rescaten el patrimonio inmaterial de la región de Websa y de los procesos paneleros. Aquí, ¿qué se presentan? Se presentan por medio de una experiencia gamificada en las pantallas interactivas. El usuario puede conocer los diferentes géneros como lo son el torbellino, la carranga, la guabina, que escuchábamos en ese video que pusimos corto, y por medio de esto ver los principales representantes de este folclore de la región, conocer de ellos y empezar a interactuar con otro de las expresiones culturales. Julián, un minuto para cerrar, por favor. Ah, perfecto. Aquí estamos. Este es el equipo Cunyaya y bueno, agradecemos este espacio y poder contar nuestra historia. Aquí vemos a los que les presenté. Está el alcalde, la gestora cultural, el director del proyecto. Por acá estoy yo quien les está hablando, los profesores, la profesora Clara, los directores de investigación, algunos de los estudiantes y bueno, una partecita de todos los que estuvieron detrás de este desarrollo. Muchísimas gracias. Bueno, Julián, muchas gracias. Saludos a todo tu equipo también. No sé si estarán conectados o no, pero si no están, transmitirles este beso gigantesco y hermoso proyecto. Y también te invito, si querés dejar los datos de contacto y todas las redes que quieras, estás invitado ahora por el chat. Perfecto. Muchísimas gracias. Dicho esto, pasamos con Tomás García, que nos va a hablar del diseño y la comunicación en espacios de recreación cultural.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Voy a pasar a compartir pantalla. Me parece que ahí se está compartiendo. Sí, se ve perfecto. Ok. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Tomás García. Actualmente soy estudiante del segundo semestre de la maestría en Diseño e Innovación Industrial por parte de la Universidad de Guadalajara, acá en México. Y bueno, primero que nada, es para mí un honor poder compartir con ustedes este espacio de diálogo. Muchas gracias a la Universidad de Palermo. Y bueno, en esta ocasión mi participación va enfocada a la reflexión sobre el diseño y la comunicación en espacios de recreación cultural. Esto está motivado por un proyecto realizado durante el primer semestre del máster, junto con mi compañera Tania Ramírez, en la que se propone un museo de sitio en el municipio de Cocula, Jalisco. Acá en México, este municipio es conocido como Cuna Mundial del Mariachi, por lo que en este espacio se quería dar un protagonismo al legado de este género como emblema nacional. Si gustan, más adelante les puedo compartir información de este proyecto a través del chat, pero sin embargo, en esta perspectiva solo abordaré mis reflexiones que tuve respecto a este proyecto. Este es bajo una opinión personal, respaldada por autores como Roshan Bosch, David Bueno, Joan Costa, entre algunos otros, pero obviamente no soy experto del tema ni sabedor tanto como algunos de ustedes, pero siempre abierto al diálogo, ¿no? Bueno, primero que nada, eh, consideramos que como diseñadores, la comunicación siempre está muy arraigada en nuestra profesión, ¿no? Y en general yo consideraría que en la mayoría de las disciplinas con alguna naturaleza artística y creadora. Esto porque todo el tiempo estamos comunicando, ¿no? Desde los primeros jeroglíficos hasta hoy en día, todo nos transmite algo, aun cuando no está precisamente concebido para ello. Me refiero a que probablemente como diseñadores, las ideas que generamos buscan satisfacer una necesidad en específico, pero cada elemento y cada recurso que plasmamos en cada uno de nuestros proyectos eh, transmiten un concepto a cada una de las personas. Si lo hacemos correctamente, vamos a conceder una imagen que vaya más allá de la función que resuelve. Puede aportar información que complemente con un lenguaje no verbal. Por ejemplo, incluso en nuestra comunicación diaria, muestra de ello son como las expresiones que usamos al entablar una conversación, donde cada uno de los gestos que hacemos remarca una idea, ¿no? De lo que estamos describiendo. Por ejemplo, este símbolo, esta señal tan característica que últimamente en la pandemia la hemos visto mucho y que sin embargo hace 3 años no tendría el mismo contexto y significado para nosotros. Bueno, en cuanto a recreación y cultura, si bien no suelen estar muy ligados en el imaginario de las personas, tiene un potencial para fortalecer el aprendizaje. ¿Y esto por qué? Porque los espacios recreativos nos ayudarían como promotores de la cultura, ya sea a través de los espacios, de medios o de contenido de esta misma índole, con la intención de fortalecer el sentido de pertenencia, de desarrollar competencias, habilidades creativas y o cognitivas. Es por ello que el reto de estos espacios ahora es propiciar estos entornos de unificación social y facilitar la recreación, ¿no? Eh, Debido a que muchos de los que participan en estos espacios lo hacen con motivaciones propias. Esto puede brindar adecuados espacios de aprendizaje y reflexión, pero tenemos que hacerlo de una manera que resulte atractiva y que cumpla con las expectativas de los usuarios para reestructurar esta imagen que se tiene, donde muchas veces se tiene como una idea un poco negativa o aburrida de los mismos espacios, ¿no? Y es que como personas siempre buscamos relacionarnos y sentirnos aceptados, ¿no? Lo hemos visto durante la pandemia, en lo cual siempre fue como
buscando esta conexión emocional con cada una de las personas aún en la distancia, porque estos espacios fungían antes de la pandemia como un punto de unificación e interacción social, pero ahora pues digamos que se ha visto un poco mermado, ¿no? Estos espacios, si bien tienen algún tipo de fin en específico, siempre van construyendo un entorno en los cuales se ve muy influenciado por algunos factores como sociales, políticos, económicos, etcétera, y enmarcados por la sociedad que alberga, ¿no? Por ejemplo, esta imagen de una Catrina, tal vez a nosotros como latinoamericanos nos puede resultar un poco más familiar, y hablo específicamente de México, en la que no se ve de una manera como tétrica o de miedo, sino más bien como una alegoría hacia la remembranza, ¿no? Pero que sin embargo otras personas de algún otro continente podrían verlo con unos ojos completamente distintos. Es por ello que hay que comunicar estos entornos a través de adecuadas estrategias que permitan ayudar a las personas a entender según su contexto. Algunas de las claves que nos dicta Rosa Bosch, una interiorista, arquitecta y diseñadora, eh, nos propone algunos componentes que la estructura espacial debería de proveer para favorecer el aprendizaje. Si bien no están escritos en piedra, son algunas de las alternativas que tenemos para ayudar a facilitar estos espacios de aprendizaje, y en los que, si bien podemos observar, estas tendencias están dejando atrás la enseñanza dogmática y tradicionalista, y en cambio están adoptando posturas pues mucho más relacionadas con la activación recreativa de los espacios, la colaboración, la construcción de narrativas que en conjunto nos pueden ayudar a estructurar un modelo de aprendizaje mucho más lúdico, mucho más activo. Es por ello que considero que la comunicación puede resultar muy importante al momento de diseñar los entornos, llámese biblioteca, exhibición, eh, cualquier tipo de espacio que se dedique a la promoción de la cultura, ya que esto nos debe de ayudar a estimular la sensibilidad por estos mismos ámbitos, ¿no? Y también generar estos ambientes incitantes para el desarrollo de competencias, y obviamente siempre de la mano del diseño. Este, por ejemplo, estas primeras dos columnas que vemos en imágenes son parte de unas bibliotecas que la misma autora Rosa Bosch ha intervenido en Dinamarca, y si se fija, realmente es un espacio mucho más lúdico, mucho más incitante a la interacción, y dejando de lado un poco los estigmas que se tiene de una biblioteca con grandes pasillos llena de libros, en los que, pues, si bien funciona y va la gente, para el contexto en el que se dispone resulta mucho más atractivo para las personas y para el contenido que se oferta en ellas. Otra de ellas, por ejemplo, es el Museo del Tequila y el Mezcal acá en México, la cual, si bien te da un pequeño recorrido de la historia y de lo que es del legado que conlleva la elaboración de tequila y el mezcal, el entorno en el que está inmergido, por ejemplo, este se encuentra en la Plaza Garibaldi, digamos que una de las plazas más reconocidas como punto de interacción de mariacheros, en las que pues todo el tiempo puedes estar escuchando mariachi, ves mariachis en la calle buscando algunas personas que los contraten, etcétera, ¿no? Otra de estas herramientas que tenemos es involucrar la experiencia sensorial. Ya David Bueno nos comenta que estas experiencias nos ayudan a entender de mejor manera lo que nos rodea. Somos seres que buscamos siempre estar, somos curiosos por naturaleza, ¿no? Entonces, el hecho de poder tocar, de poder probar, de poder sentir ciertas cosas, nos ayuda a entender de mejor manera todo lo que nos rodea, ¿no? Estos son algunos ejemplos de algunas exposiciones o algunas eh,
de algunas exposiciones que se han realizado en algunas partes del mundo, en la que, por ejemplo, en República Checa puedes sentir las obras, o incluso en la Casa de Música en Austria, en donde tú puedes dirigir una orquesta. Otra de estas herramientas es la construcción de narrativas, ¿no? Tomar elementos formales que nos ayuden a cimentar una bien planteada función en cuanto a lo que se persigue, y también seguir una línea congruente con lo que se busca transmitir. Esto desde una estructuración del sistema gráfico, branding, promoción, planeación, incluso hasta el diseño inmobiliario, ¿no? Este es un ejemplo de quienes, por ejemplo, para los que nos escuchan desde Colombia, el Museo Casa de la Memoria en Medellín, en el que resulta muy emotivo. Tuve la oportunidad de estar ahí el año pasado, y te hace incursionar realmente en la historia, te hace inmergirte en lo que es la temática que presenta, y honestamente lo hace muy emotivo, te hace sentir parte del mismo. Por ello, es que considero que estimular esta sensibilidad por la cultura con prácticas recreativas y de la mano del diseño nos puede ayudar a propiciar estos ambientes para el desarrollo de competencias y conocimientos. Si bien en la pandemia se tuvo mucho auge en estas herramientas que les comentaba, ahora es momento de retener e impulsar experiencias a través de los espacios físicos, porque al final todo comunica, pero nosotros como diseñadores tenemos el poder de hacerlo de manera efectiva. Y bueno, muchas gracias. Bueno, Tomás, muchas gracias. Quédate hasta el final a ver si hay alguna pregunta, alguna reflexión sobre todo esto, si lo compartimos entre todos. Gracias. Vamos a dar paso ahora a Francisco Fernando Gallego Escobar, con su tema Experiencia tecnológica de museología en realidad virtual para el proyecto. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Voy a compartir aquí la pantalla. Y bueno, me parece muy interesante por lo que he visto hasta ahora, y me gustó mucho que pudiéramos poder estar en esta comisión en la que puedo ver lo que están haciendo en Latinoamérica y lo que están trabajando de alguna manera en el tema de museografía, porque básicamente esa es el tema hacia donde nos dirigimos. Sin embargo, el proyecto de nosotros tiene digamos, un contexto muy específico, y es el asunto yo me ubico, el asunto de el inventario de productos vestimentarios de carácter artesanal o tradicional en Antioquia. El proyecto se llama Vestuario, Patrimonio y Comunidad. Lo que buscamos es precisamente eso, buscar generar ese inventario de artefactos vestimentarios, y luego a partir de esos artefactos construir o generar una experiencia de museografía digital o virtual. Es muy importante que yo pues mencione esto, el hecho de que este proyecto no se está trabajando desde una universidad específica, sino que se está trabajando con financiamiento del Ministerio de Ciencias y Tecnologías de Colombia, financiado por ellos en la convocatoria Investigarte. Y trabajamos en alianza la Universidad Pontificia Bolivariana, la Institución Universitaria Pascual Bravo y el CAD, la Corporación por los Derechos Humanos, que era de alguna manera como parte de las condiciones que tenía la convocatoria, era que pudiéramos trabajar varias instituciones y corporaciones que estuvieran dedicadas de alguna manera a la creación, a la investigación, creación, o la creación en arte, o la creación alrededor del tema del arte. Entonces, tenemos varios investigadores que hacen parte del proceso. Yo voy a tratar de buscar aquí, lo que pasa es que los controles de
Estos son algunos de los investigadores. Ahí les pongo las imágenes para no quedarnos pues mucho pues como en los nombres. De alguna manera, para que queden aquí mencionados, están los nombres de ellos. Pero para no gastar mucho tiempo, yo sí quiero leer de qué se trata, para que quede súper claro, ¿cierto? O sea, es el inventario de productos vestimentarios, pero desde sus procesos técnicos y creativos, con el fin de generar un levantamiento del patrimonio vestimentario regional a través de un proceso de investigación-creación mediado por las tecnologías digitales. Entonces, ahí pues hay un montón de elementos básicos que de alguna manera nos determinan para dónde vamos con el proyecto. Inmediatamente nos ubicamos en la región de Antioquia y vamos a trabajar pues ese patrimonio cultural en términos de artefactos vestimentarios solamente en la región. Sin embargo, la región de Antioquia, donde es el departamento, nosotros lo llamamos así, lo que por ejemplo en México llaman estados, donde está la capital, Medellín, la capital de ese territorio. Pero cuando nosotros miramos son 9 subregiones y las 9 subregiones son culturas supremamente diferentes. Tenemos culturas indígenas, pues tenemos por población afro, tenemos población mayoritariamente blanca o incluso mestiza, campesinos, además. Entonces, además de eso, pues el territorio del Valle de Aburrá, que es la zona metropolitana del departamento. Entonces hay un montón de condiciones culturales muy diferentes que de alguna manera hacen muy interesante el proceso. Claro que complejo, pero no más complejo que cualquier otro proceso, sino más como en la idea de que nos damos cuenta que es muy importante transmitir ese asunto de la diversidad en el contexto del territorio donde habitan tantas culturas, ¿cierto? Porque ahí el asunto ya sería entonces de culturas. Un poco pues como en forma de ilustrar y demostrar, estos son algunos de los artefactos que hacen en Shakira las comunidades indígenas del departamento. Y también tenemos otros, por ejemplo, los turbantes que utiliza la comunidad afro, el sombrero aguadeño, que es muy común entre los campesinos mestizos y blancos de la región. Eh, y también tenemos la ruana perrileña, el trabajo con filigrana, por ejemplo. Voy a mostrarles aquí. Esto no es precisamente la presentación que estamos hablando, esto es un portafolio fotográfico que también está exhibido en el evento, pero que me parece interesante porque tiene que ver mucho con el proyecto que lo miremos. Por ejemplo, estas son unas aretas hechas en porcelana, que se trabaja en el poblado del Carmen de Viboral. Eh, También tenemos la filigrana, que es el trabajo pues artístico con la plata. Es una cosa muy delicada, muy bonita, y eso tiene una técnica ancestral que viene trabajándose desde hace mucho tiempo en la región de Santa Fe de Antioquia. También tenemos algunos joyeros artesanales en el oriente antioqueño que también trabajan la plata, el oro, algunas piedras semipreciosas. Son trabajos de mucha calidad, pero que todos son trabajados de alguna manera con técnicas ancestrales, tradicionales o incluso artesanales. Pero a partir de ahí se empieza a trabajar el tema pues, de construir el inventario de artefactos. Voy a mover un poquito por acá para mostrarles de qué se trata. Tenemos aquí los superiores del turbante. Y básicamente el tema del proyecto es un proyecto muy grande, está dividido en 3 partes. La primera parte es precisamente esa consecución del inventario de artefactos, ir a las regiones, trabajar con la comunidad, reconocer sus técnicas de fabricación o de creación de sus obras. Son personas que incluso llevan mucho tiempo y que fueron enseñados o que fueron educados por maestros hace 80, 70 años, de tradiciones que tienen más de 100 años en esta región. Luego de generar ese inventario,
luego se producen dos momentos en el que hay una parte de apropiación social del conocimiento, buscamos construir una serie de productos visuales, audiovisuales, sonoros, textuales, de presencia en eventos científicos y académicos para mostrar lo que se ha encontrado. Pero también hay un tercer momento que es en el que se enmarca de alguna manera el informe que está en el evento, y es la parte tecnológica. Entonces, a partir de ahí debemos construir un proceso, una estrategia transmedia, una estrategia de cómo se va a mostrar, de cómo se va a llevar eso a las diferentes regiones. También en medio del momento de la pandemia tenemos que empezar a pensar no solamente en procesos físicos que hacen parte pues, del ejercicio, de exhibiciones físicas, sino también el tema de poder construir un museo, una exposición museográfica virtual, ¿cierto? Entonces, todavía tenemos resultados parciales. Hemos estado indagando sobre las plataformas, sobre las herramientas que podemos utilizar. Logramos construir una estrategia transmedia que nos permitió darnos cuenta cuáles eran los principales, cuál es la principal plataforma y cómo llegar de alguna manera a esa experiencia inmersiva del usuario, teniendo en cuenta que precisamente el público son aquellos campesinos, aquellos indígenas, aquellos habitantes afro de las diferentes regiones que de alguna manera no se interesan no solamente por sus procesos culturales, sino además por los procesos culturales de los demás de la región. Entonces, ahí hay un ejercicio muy interesante que nos dio algunos resultados, algunos insights de alguna manera interesantes. Por ejemplo, el hecho de que a partir para poder llegar a eso, nosotros tenemos que empezar a hacer unas pruebas frente a las herramientas tecnológicas que tenemos acceso y que podemos aprovechar, que son de libre uso, que son de una tecnología mucho más amigable, mucho más de más fácil acceso, pero que tienen de alguna manera algunas restricciones en cuanto a pago, en cuanto a si realmente si es una experiencia inmersiva, sino una simulación. Ahí nos dimos cuenta de varias cosas y tuvimos que enfocarnos en construir nuestra propia plataforma utilizando Unity. Tenemos, a partir del diseño metodológico y la digitalización de los artefactos vestimentarios del momento uno, nos dimos cuenta que uno de los momentos o de las cosas importantes que debíamos hacer era darle interacción al museo con esos artefactos, ¿cierto? Que la persona pueda, desde lo virtual, poder moverlos y darlos desde diferentes puntos de vista. Definir la arquitectura y el entorno, las mecánicas y las restricciones es una cosa muy importante cuando uno trabaja cualquier proceso de realidad virtual o inmersiva, y empezar a mirar cuáles son las mecánicas, cómo es la experiencia del usuario, en cómo se va a diseñar esa interfaz del usuario, el storyline, cuál es la historia que vamos a contar, desde qué punto de vista nos vamos a sumergir, cuáles son los personajes principales que van a contar la historia y cómo se va a tratar, por ejemplo, los personajes principales. Una de las cosas que definimos es el artesano y su artefacto son los principales o los protagonistas de las historias, y nosotros vamos a hacer el papel de heraldos o de sabios o de magos, ¿cierto? Hablando de los arquetipos de Jung o de los arquetipos de Joseph Campbell narrativos. Somos los que vamos a llevar al espectador, al usuario o al público a que encuentre ese tesoro escondido, que es ese artefacto o ese artesano y esa técnica. La definición de la línea gráfica, una estética determinada, unos colores, un logotipo, y la definición de la estrategia transmedia y las historias secundarias. Y aquí sale un trabajo interesante con una de las estudiantes del semillero que yo dirijo, OVNI, y un grupo de estudiantes que querían investigar o que querían trabajar el tema de
ya no meternos específicamente en los artefactos vestimentarios, sino el maquillaje como artefacto vestimentario, esto es el maquillaje. Entonces aquí nos dimos cuenta que alrededor de lo principal, que es esto, precisamente este inventario, hay un montón de historias secundarias que también podemos tratar y que podemos darle cabida, pues, sobre todo en el trabajo con estudiantes o con el público específico, para que también puedan generar sus propias historias. Y alrededor de eso, que es el proyecto, todavía falta terminar muchas cosas, estamos en las parciales. Esperamos poder venir el año entrante y mostrar cómo quedó el museo y cómo quedaron las exposiciones. Gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco. Sí, ojalá éxitos en esta concreción de lo que vienen armando. Ojalá termine todo muy lindo. Seguimos ahora con Daniel Martínez Molques, que nos va a hablar de mediación comunicativa para el patrimonio. Perfecto, muy buenas tardes. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Les pido un momentico, voy a compartir pantalla. Ustedes, por favor, me dicen cuando la vean. Ahí ya estamos viendo. Muy bien. Entonces, buenas tardes. Voy a socializar los avances del proyecto denominado Mediación Comunicativa para el Patrimonio. Este proyecto lo hemos en los programas de diseño gráfico y el programa de diseño de espacios y escenarios. Estamos en el proyecto los siguientes profesores: Diego Rodríguez, Jorge González, Julio Suárez, Carlos Vargas y quien les habla, Daniel Martínez. Nosotros hemos venido desarrollando un interés en torno a la investigación sobre la cultura, el patrimonio y la memoria. Y te quiere decir que esos son nuestros intereses si hay unas intenciones, y esas intenciones son justamente la mediación. ¿Y qué tratamos de entender por esa mediación? Lo que tratamos de entender es que en ese transmitir, en eso de tratar de heredar, ya sea lo patrimonial, la memoria o la cultura, se generan diversas necesidades, problemáticas y situaciones que ameritan ser analizadas para que por medio del diseño se posibiliten maneras de generar mediaciones que logren justamente esas transmisiones. Y pues esto nos ha llevado justamente a emprender diversos proyectos. El año pasado, un proyecto que trataba de establecer o de analizar esa relación o a veces ese choque que hay entre los jóvenes y el patrimonio histórico que se ve materializado en los monumentos de la ciudad de Bogotá. Vale la pena, digamos, hacer la siguiente aclaración. Lo que vamos a socializar en este momento no es tanto ya la propuesta de diseño finalizada, sino lo que queremos poner, digamos, en discusión es el proceso de análisis que hemos tratado de desarrollar en torno a la situación, en torno, digamos, a esta tensión entre el joven y el monumento, y una estructura conceptual que trata ya de designar la posible propuesta de diseño. Entonces, voy a hacer énfasis en esos dos momentos, el análisis de la situación y por otro lado, trataré de hacer énfasis también en esa estructura conceptual. Bien, entonces, en relación al primero, partamos de la siguiente pregunta, es, bueno, ¿qué ocurre? Y tratamos de hacer, digamos, este mapa cartesiano, donde por un lado pues están unos elementos que tensionan. Entonces, en el eje vertical se encuentra el objeto, el monumento, y por otro lado está el sujeto, el joven. Y tratamos de reconocer que esta relación puede ir a cualquiera de estos dos lados. Por un lado, a la invisibilidad, y por otro lado, a la visibilidad. Entonces, me voy a disponer a explicar por qué hacia la invisibilidad. Tratamos de entender que el joven, ¿sí? su dinámica
está íntimamente ligado con lo cotidiano. Sus experiencias en torno, digamos, a la historia están fuertemente relacionadas y enmarcadas con su historia personal, con su pasado personal, ¿sí? Con sus propios relatos y narraciones. Por otro lado, esto hace que esos relatos traten de codificar de alguna manera una mirada en relación al pasado. Entonces, los códigos culturales que él reconoce, los códigos culturales que a él le interesan, son los que entran en un diálogo cercano con sus... Pero por otro lado, los monumentos tienen una naturaleza que veíamos muy diferente, ¿sí? Más que ser dinámicos, son estáticos, ¿sí? Tienen una naturaleza inmutable, buscan una continuidad. Se reconoce como un medio de recuerdo colectivo. Y aquí vale la pena, digamos, hacer la siguiente aclaración, y es que el monumento sería entonces un medio de memoria, en este caso un medio de memoria histórica que trata de transmitir valores culturales, valores sociales, que se basan justamente en la continuidad histórica. Y por tanto, si se busca continuar, pues los códigos culturales también tienen que ser estables. Y son códigos culturales que se basan en la iconografía, que han sido pensados, que han sido transmitidos. El gran problema entonces se da en que parece que la invisibilidad es tanto de esa historia colectiva frente al joven, porque no la logra adaptar, no la logra colocar en sintonía con su realidad, pero también hay una suerte de invisibilidad con la historia que está en el monumento, porque no la logra decodificar, porque no la interpreta y en esa medida no la logra actualizar. Discúlpenme, no les comenté, pero para desarrollar este proyecto y la corporación, perdón. Y trabajamos con un colegio, el colegio Julio Flores, y nos permitió pues constantemente mantener un diálogo con los estudiantes de noveno, décimo y 11. Ahora, ¿qué pasaría si nos vamos hacia la visibilidad? Entonces, en la visibilidad, lo que tratábamos de entender es que el monumento, en algún sentido, se puede reconocer como una imposición institucional, una imposición sobre la historia, que si bien es un medio de memoria, también es un medio de olvido, toda vez que enfatiza una historia en relación, digamos, al pasado. Tratamos de notar que la historia puede tener múltiples historias y el monumento solo visibiliza una de estas historias, que sería una narrativa oficial en relación al pasado. Por otro lado, veíamos que el joven pues necesita, en ese momento de identidad, necesita expresar justamente su individualidad, interpela su realidad constantemente, y eso lo que hace es buscar soportes de expresión, y el monumento se torna en ese momento un soporte de expresión, lo cual lleva justamente a alterarlo, a destruirlo, a resignificarlo. Entonces colocamos acá el término de visibilidad de una manera paradójica, toda vez que el monumento, digamos, está en la ciudad y en relación, digamos, a los jóvenes casi que aparece invisible, pero en el momento próximo a su destrucción, pues se vuelve visible. Vale la pena también mencionar que justamente cuando estábamos en pleno desarrollo de este proyecto, explotan en Bogotá unas manifestaciones muy fuertes. El centro de estas manifestaciones son los jóvenes y se da, digamos, esta tensión, ¿sí?, tan álgida entre el joven y el monumento. Entonces, en espacios como este, donde socializábamos los avances del proyecto, pues eran espacios, ¿no?, de demasiada sensibilidad, donde se comentaba bastante lo que estábamos realizando, porque era un momento de mucha sensibilidad frente a esta temática, y lo sigue siendo, ¿sí?, lo sigue siendo en términos del distrito de Bogotá. Bueno, esto nos lleva posiblemente a una siguiente pregunta, y es cómo incentivar la valoración crítica de los monumentos en los jóvenes, que ya, como se pueden dar cuenta, es supremamente problemático. Los programas de diseño en la Universidad Piloto de Colombia
venimos trabajando en el pensamiento de diseño, pero entendido el pensamiento de diseño no tanto como la metodología, sino en tratar de ahondar en lo que el diseñador hace y piensa cuando desarrolla propuestas de diseño. Y esto nos lleva, digamos, ejercicios de iteración constantes en la acción y la reflexión, con el ánimo, digamos, de cierta simultaneidad, ¿sí?, en esta iteración, de reconocer e interpretar la situación, digamos, que se está analizando, pero también de designar una posible respuesta en diseño. Entonces aquí paso posiblemente a esta apuesta conceptual que estamos desarrollando. Tratamos de ver que para romper esa mirada vertical que hay entre el joven y el monumento, pues la apuesta acá era romper esa verticalidad y pasarla a una horizontalidad, en donde haya, si se quiere, y entre comillas, una suerte de mutuo reconocimiento, y pensamos que el elemento clave es la alteración en términos de la percepción, de la percepción del objeto y de la percepción del sujeto. En esa medida, pues, nos generaba, digamos, la pregunta de cómo alterar la percepción del sujeto, ¿sí? Cómo generar una apertura. Y para ahí, digamos, para tratar de desarrollar este punto, fue importante algunos referentes teóricos como Katia Mandoki en relación a la estesis y a la percepción, y veíamos cómo en relación al sujeto es importante reconocer que la percepción pasa por un estado de la sensación. O sea, mismo así, en este proceso de semiosis, en este proceso del significado, no solamente de encontrar los significados, sino tratar de reconocer sentidos en ese significado. En una primera instancia de primeridad es importante reconocer esas sensaciones que vienen del ambiente, esos estímulos que vienen del ambiente y cómo eso permea, ¿sí?, al individuo, cómo se vuelve un punto de apertura hacia el significado. Por otro lado, digamos, el discernimiento que posibilita reconocer las historias del monumento, no solo una, sino las historias del monumento en plural, pero no solamente en el monumento, que al final pues haré una breve reflexión sobre eso, sino también las del joven, ¿sí? Porque en la medida en que entren en relación esas historias, parece que el joven logrará otorgarle más sentido, ¿sí?, a ese patrimonio y a esos elementos culturales. Y por último lado está el miramiento, como esa capacidad de mirar del joven en relación, digamos, a lo social. Entonces, si se genera esta apertura en el sujeto, pues ¿cuál podría ser la apertura que se genera en el objeto? Entonces tratábamos de ver que el objeto no lo podríamos ver como un monolito, ¿no?, sino que cuenta múltiples historias. Entonces, ¿qué historias cuenta el monumento? ¿Qué historias puede contar? Podría ser entonces su historia como un objeto. ¿Qué quiere decir? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué ha pasado con él a lo largo del tiempo? Cuenta habitualmente, y esa es la historia que más sobresale, es la historia oficial, ¿sí? La historia, esa narrativa oficial, esa narrativa institucional que da una continuidad histórica, ¿sí?, que son las bases del nacionalismo, si se quiere. ¿Ya me queda un minutico? Y por último estarían esas historias ocultas, que son esas historias que no son visibles, literales en el monumento, sino que más bien son esas historias que el propio monumento trata de callar. La relación entre estas dos, esta es la apuesta conceptual, nos generó el siguiente concepto proyectual, que es como una hipótesis del proceso que se denomina la reflexión perceptual, que propende por un cambio en el sentido, velocidad y amplitud de la percepción sobre los medios de memoria a través de acciones y experiencias para poner en diálogo la cotidianidad del joven con la historia. En este momento estamos desarrollando ya un prototipo de carácter transmedial para dar cuenta de cómo posibilitar en ese ejercicio de mediación que el joven reconozca esas historias que cuenta el monumento, que puede contar no solamente el monumento, sino diferentes elementos patrimoniales, pero sin perder su historia, sino ponerlas en diálogo, ¿sí?, con eso que es colectivo.
Y hacia allá va pues, la reflexión final, y es cómo rescatar, cómo posibilitar esa subjetivación en los procesos, digamos, de comunicación con el patrimonio, porque siempre pareciese bastante énfasis en los significados del patrimonio, pero no quién los ve, pero no las historias de quién los ve, las maneras como él los interpreta desde sus códigos culturales, cómo los resignifica y cómo los actualiza. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a escuchar a Marcela Fiviani con su tema Objetos de diseño de objetos cotidianos a piezas de museo. ¿Qué tal? ¿Tengo que prender la cámara o no hace falta? Sí, podés prenderla mejor, así, Bueno, así mientras te no se conocemos. cuelgue. Y si eso, si se cuelga, si ves que se traba mucho, apaga la cámara y continúa. No te Ok. preocupes. No sé si puedo compartir. Yo veo todavía la Sí, presentación puedes de... compartir y ahí se va a dejar de compartir la de... Ah, ok. Perdón. Bueno, yo soy Genial. Marcela Fiviani. ¿Qué tal? Soy Marcela Fiviani, soy escenógrafa por la Universidad Nacional del Arte. Hace poquito me recibí de especialista en Sociología del Diseño por la FADU, por la UBA, y soy editora y socia fundadora de revista 90+10, que es una revista especializada en diseño que se editó en papel entre el 2004 y el 2016, y que a partir de ese año empezó a ser online, tiene su web y sus redes sociales. Bueno, y esta investigación que estoy presentando es a partir de que, bueno, que cuando surgen las redes sociales, y soy muy vieja, con la idea de generar contenidos diarios y cortos, más cortos que los que solía publicar en la revista en papel, empecé una sección que se llama Objeto del Día, donde reseño objetos de diseño, objetos que me di cuenta que tenía en mi casa, que uso diariamente, que me regalan, que me compro, e incluso los diseñadores después empezaron a mandarme objetos para que reseñe y testé y muestre en las redes. Y a partir de ese ejercicio y de mi práctica profesional visitando museos de diseño y también viajando a la Feria del Mueble de Milán y de Ambiente en Frankfurt y de ferias nacionales, empecé a pensar bien estos objetos cotidianos, de qué manera empezar a pensar por qué estos objetos que yo uso diariamente forman parte de colecciones privadas y públicas de diseño. Acá, por ejemplo, puse el tubo de planos con el que yo hice toda mi carrera de escenografía, que bueno, hace poco me enteré que tiene un compaso de oro, es de la firma MH Way. Después el destapador de Anna G, de Alessandro Mendini, que lo tengo en la repisa y que lo amo, y después la aspiradora Bidone Aspiratuto, que es de Francesco Trabucco, que yo no sabía toda su historia, pero bueno, que es la aspiradora que tuve en mi casa mientras éramos chicos, ¿no? Entonces, en este escrito, que después si en algún momento a alguno le interesa bajárselo de la web del encuentro, primero empiezo investigando el concepto de objeto de diseño según qué opiniones o debates se dieron en torno a esto, si la definición fue variando con el tiempo, y después me centré particularmente en el Museo del Diseño Italiano en Triennale Milano y su colección permanente, que es Mi lugar en el mundo. Bueno, para hacer más o menos un resumen, empecé por Tomás Maldonado, que decía que un objeto de diseño es aquel que es producido industrialmente, o sea, un objeto de diseño industrial. Aquiles Gay y Lidia Samar entienden que un objeto es cualquier elemento material construido por el ser humano con una funcionalidad determinada, que puede ser utilitaria, estética, educativa, y que en función de su fabricación los objetos utilitarios pueden clasificarse en objetos artesanales u objetos industriales, y entre los industriales se encuentran los objetos de diseño. Entonces serían también para ellos también aquellos cuya fabricación fue precedida por un proceso sistematizado, que es el diseño, y llevado a cabo por una persona especializada idónea, que es el diseñador. Entonces los objetos de diseño serían aquellos que nacen para satisfacer una demanda de la sociedad, que actúan sobre la realidad buscando mejorar la calidad de vida de las personas, que son fabricados para ser usados
por consumidores en masa o nichos de mercado que son producidos en serie y que se vinculan con la cotidianidad, la moda y la tendencia. Pero para otros pensadores, como por ejemplo Valeria Mellon, una diseñadora gráfica y periodista especializada en diseño que escribía en mi revista, preguntarse si determinados objetos deben ser fabricados industrialmente para ser considerados de diseño es algo que no tiene sentido, porque según para ella, el diseño es un pensamiento innovador, una metodología que estudia el objeto en relación con los sujetos y los entornos físicos y culturales, independientemente de la forma en que han sido producidos. E incluso pone como ejemplo que en la Argentina, a partir de la post-crisis del 2021, comenzó a surgir un tipo de diseño de acabado artesanal, de series limitadas, que indudablemente formaron parte de este grupo de objetos de diseño, saltando la pata industrial, y que fue el diseño de autor. Por otro lado, Ricardo Blanco, que seguramente lo conocerán, en su libro Diseño Otro, él plantea que hay un grupo de objetos de diseño que cumplen, que no necesariamente cumplen con una función operativa, pero que igualmente participan del universo del diseño, pero que se acercan en cierta manera al arte y que son objetos que, críticos entre la relación de la imagen y la función, pero que sin embargo son resultado de operaciones proyectuales. En ese sentido, a mí me gusta la definición italiana del diseño, que ellos lo interpretan como proyecto, que el diseño es proyecto, es método y es cultura. También acá, no sé si lo ven, puse la tapa del libro de Luján Cambariere, una periodista también argentina especializada en diseño, que para ella también es muy importante la relación emocional que se genera con los objetos cotidianos. Entonces sería como que esas emociones placenteras que nos dan los objetos que manejamos todos los días son fundamentales para entender también esa relación con el diseño. Y bueno, también podemos recordar todo el catálogo de Alessi de los años 90 con esos objetos empáticos, bueno, entre los que se incluye mi destapadora Nashi. Entonces después, para relacionar esto de cuál es la importancia de estudiar a los objetos de diseño y por qué forman parte de los museos, me interesaron los textos de Chiara Alessi, una periodista también especializada en diseño. Ella dice que a través de los objetos los individuos pueden pensarse, y que las cosas son como concentrados de historias, de recuerdos, de olores, de afectos, y cuando perdemos un objeto sentimos que perdemos parte de nuestro pasado, y no solo nuestro pasado individual, sino también nuestro pasado colectivo. Entonces, coleccionar, clasificar o estudiar a los objetos es un método que se viene utilizando desde el origen de la antropología, y fue como la razón por la cual surgieron los museos, ¿no? Para sistematizar esos objetos que eran recogidos en las expediciones científicas. Pero bueno, ¿por qué coleccionar objetos de diseño y meterlos dentro de un museo? Porque los objetos de diseño forman parte de la cultura material y hablan de nosotros mismos. También, bueno, me puse a investigar qué era un museo, y existe esta institución que se llama ICOM, que es el International Council of Museums. Para ellos un museo es una institución sin fines de lucro, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la comunidad, de la humanidad. Entonces también me planteé qué era el patrimonio, y ahí, bueno, investigando vi que la noción del patrimonio también era un concepto muy controvertido dentro de la comunidad museística, y entonces, y del mismo modo que los criterios para determinar cuándo un objeto de diseño es digno de entrar en una colección o no, y que siempre tiene que ver un poco con las decisiones individuales que toman las instituciones según sus necesidades y sus conveniencias. Y a su vez, el ICOM desarrolló una publicación con 21 conceptos claves de la museología, y ahí determinó que el patrimonio es un proceso cultural o actuación que se ocupa de los tipos de producción y negociación de la identidad cultural, memoria individual y colectiva, valores sociales y culturales. Por lo cual, bueno, deduzco que en tanto pertenecientes a la cultura material y como objetos con los que establecemos relaciones de distinto tipo, los objetos de diseño forman parte del patrimonio cultural de una sociedad, y es por eso que integran colecciones públicas y privadas. También me interesa la visión de Alessandro Mendini, que dice que cada objeto posee y es una historia en sí misma, y al exhibirlos en conjunto es posible crear relaciones, signos, señales, informaciones complejas que nos dan una visión a partir de la cual
las instituciones o los mismos curadores pueden articular y generar relatos. Que eso es algo que a mí me gusta como comunicadora del diseño, que es crear historias a partir de los objetos. Y bueno, de visitar el Museo del Diseño Italiano, que adoro, que a partir de julio de 2021 estrenó nuevo diseño expositivo y nuevo curador, que es Marco San Michele, a quien tuve oportunidad de entrevistar también. El Museo de Triennale tiene 1.600 objetos pertenecientes a la historia del diseño italiano, también tiene fotografías, películas, grabaciones de audio, y bueno, y la colección de ellos abarca desde el 46 al 81, es decir, del periodo de posguerra hasta el comienzo del grupo Memphis, y la muestra se va articulando en forma cronológica según las ediciones que tuvo la Exposición Internacional Triennale, que es la que dio origen al museo mismo, al edificio del museo. Y después, bueno, se van exponiendo el objeto de la pieza final, y después están en las vitrinas los bocetos, los prototipos, también toda la comunicación del objeto, si apareció en revistas, en publicaciones, es súper interesante todo esto. Y una vez más, bueno, vuelvo a Chiara Alessi, que en el último libro, Tante care cose, ella explica que está muy bien en los museos poner los objetos sobre un pedestal, pero los museos, los objetos no hablan por sí solos, hay que hacerlos que hablen, hay que generarles historias, entonces para esto hay que entenderlos, hay que darlos a conocer, contar su nombre propio, o sea, cuál es su maternidad, la historia que lo generó, y cuál es su paternidad, es decir, cuál es su autor. Entonces ahí me empecé a preguntar cómo hace Triennale para mostrar toda su colección, y en este nuevo recorrido expositivo armaron un design menú de 12 palabras claves, que son estas que están puestas así en la pared, son textos cortitos en italiano y en inglés, en lenguaje simplificado, accesible para todos los visitantes, incluso para los niños, que dan explicación de conceptos como qué es un proyecto, qué es un diseño, qué es una empresa, un diseñador, qué es un módulo, qué es la producción en serie, qué significa una pieza única, qué es la ergonomía. Acá podemos ver, por ejemplo, la máquina de coser, la pieza final y el prototipo atrás. Y bueno, y para mejorar el recorrido museístico, el propio curador, Marco, volvió a redactar las didascalias, que son esos papelitos que están frente a los objetos, siempre con información clara y muy precisa para terminar de entender en forma global el objeto. Y bueno, yo le pregunté, ellos tienen la colección hasta el 81, ¿qué pasaba del 81 en adelante, ¿no? Y bueno, y recientemente en la exposición, la 23 edición de la Triennale, que está ahora en exposición, extendieron la colección hasta el año 96, y ahí incluyeron piezas de diseñadores como Munari, Andrea Branzi, Alberto Meda, Michele De Lucchi, Renzo Piano, Antonio Citerio. Y bueno, según San Micheli, el museo debe albergar una historia que ya se ha asentado, y que asumir la responsabilidad de identificar qué objetos de diseño y qué diseñadores son parte del museo es una acción que lleva mucho tiempo, pero que en las exposiciones en cambio se dan el lujo de echar un vistazo a lo contemporáneo. Y bueno, estas son algunas de las piezas que han entrado ahora, que me parece súper lindas para destacar: la Apocalypse Now, la mesa de Alias, la lámpara de Andrea Branzi, la Newton, y la Orbital de Ferruccio Laviani, que es uno de los diseñadores que más me gusta. Entonces finalmente le pregunté a Marco por qué para él creía que era necesario tener un museo del diseño italiano, y él me decía que porque el museo habla de nuestra cultura material, que es la que se cuenta todos los días, dado que todos los días utilizamos diseño, y que hablar de diseño significa hablar de la vida cotidiana y de nosotros mismos, o sea, de nuestra cultura. Así que muchas gracias. Esto sí, voy a 2000 por hora, estoy muy acostumbrada a las redes sociales, por eso. Acá le dejo mis redes, también estaría bueno si siguen a Triennale, porque son muy activos en su comunicación, tienen podcasts que están también en inglés, tienen una radio que va todos los miércoles contando sus actividades. Me parece muy interesante cómo manejan su comunicación, y un ejemplo a seguir. Gracias. Bueno, Marcela, muchas gracias, súper interesante la verdad, me gustó mucho. Gracias.
Voy a 2000 por hora siempre yo. No, pero se entendí perfecto. Sí te pido si querés dejar las redes por escrito, así la gente no se pierde de poder seguir y chusmear un poco más. Ok, gracias. Vamos a dar paso ahora a Juan Martínez Henao Bermúdez y nos va a hablar sobre Parla Orgánica, transmediando los mercados orgánicos mediante el diseño. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, gracias. Pues regálenme un segundito, yo voy a poner un cronómetro acá para poder llevar el control del tiempo. Listo. Bueno, comparto entonces mi pantalla. Y bueno, esta es la presentación. Bueno, voy a iniciar esto, regálenme un segundo. Listo. Entonces, bueno, yo quiero presentar este proyecto que se llama Parla Orgánica. Y bueno, al lado inferior izquierdo se pueden ver pues, las imágenes o los logos de las instituciones que han hecho parte de él. Inicialmente las universidades, Universidad Santiago de Cali, donde yo trabajo, junto con mi compañero Andrés Villegas, y la Universidad ICESI, de donde es el profesor Carlos Araujo. Además, trabajamos con 2 asociaciones comunitarias. Y bueno, esta parte del proyecto que vamos a reportar, pues fue realizada con una beca de creación del programa de estímulos de la ciudad de Cali. Entonces, bueno, para dar un poco de contexto, he puesto unas imágenes que muestran los productores de estos mercados orgánicos con los que estamos trabajando. Estamos trabajando con 2 de estas asociaciones. Aquí podemos ver a Clemencia, pues que viene de un departamento cercano. Podemos ver a Laura por acá. Laura es una ciudadana francesa que vive en Cali. Podemos ver a don Chucho atendiendo a los clientes, a Alejandra y a doña Clarita. Pues hay más de estas personas, pero son algunos de los que menciono ahora. Pues estos mercados orgánicos, la definición, son espacios de encuentro de múltiples culturas. Ellos allí comercializan productos orgánicos bajo un modelo de comercio justo, y además se hace un intercambio de conocimiento, que es un aspecto importante y relevante para nosotros, fomentando los estilos de vida saludable. Estas son las imágenes de los 2 mercados con los que estamos trabajando. Son asociaciones campesinas y comunitarias. Y esto es un poco lo que ellos hacen en términos de comunicación. Aquí se pueden ver las redes que ellos manejan, Asoproorgánicos en Facebook, el Mercado de San Antonio en Instagram, y pues vemos que hacen unos esfuerzos de comunicación. Sin embargo, cuando dialogamos con ellos nos dicen cosas como estas, ¿no? Que pues tienen un punto de equilibrio como proyecto, pero que les cuesta transmitir a los consumidores la propuesta que tienen. Esto lo dice Anita Franco, que es líder de uno de los mercados, o también dice, por ejemplo, Clemencia, que necesitan invitar a las personas, ofrecer sus productos, mostrarse. Entonces ahí es donde nosotros percibimos una oportunidad para crear este proyecto del que les estoy hablando, que se llama, o que le hemos puesto Parla Orgánica, en el cual nosotros pues entramos a apoyar esta iniciativa que nos parece muy poderosa. Los profesores que mencioné ahorita, pero pues tenemos otro grupo de profesores que ya se han ido anexando al proyecto, y tenemos también estudiantes con los que trabajamos en las universidades, y creamos este proyecto. Esta primera fase, pues como les conté, se hace con una beca de creación. Y para dar también un poco de contexto, porque esta palabra parla pues puede llegar a ser ambigua, hablamos de parla para referirnos a las historias de estas personas, porque queremos utilizar el storytelling y las narrativas transmedia para contar esas historias, a través de las historias visibilizar pues el trabajo que ellos hacen. Entonces este es un poco el proceso que nosotros hemos seguido. Rápidamente pues entender el discurso, identificar esas historias, hacer un proceso de ideación-creación y finalmente pues socializar los resultados. Hasta ahora pues digamos que lo que tenemos o los avances son
un prototipo que más adelante lo voy a mostrar. Sin embargo, pues este proyecto que mencionaba ahorita, el nombre y todo lo que estoy contando, pues surgió en el marco de ese proyecto, porque inicialmente solo teníamos una intención. Esto es un poco el esquema de la narrativa transmedia que se creó en esta primera fase del proyecto, que pues hay una página que es el elemento central, tenemos una identidad del proyecto, hicimos unas postales impresas, tenemos crónicas en video, tenemos una aplicación de realidad aumentada y tenemos redes sociales. Sin embargo, pues como es una narrativa transmedia, la idea que estamos ahora desarrollando en 2022 es justamente agregarle punto de expansión a través de pues, nuevos contenidos y el fortalecimiento de los actuales. Entonces, a mí me gustaría ir a la narrativa, ir a la página pues, y mostrarles un poco la narrativa. Pueden escanear el código QR o pueden poner parlaorgánica.co. Ahora al final también les pongo la URL a través del chat. Y bueno, estos son mis datos. Por si alguien quiere escribirme, pues estamos siempre pendientes de otras personas con ideas similares y de posibilidades para trabajar juntos. Entonces, yo voy a ir acá a la página. Acá la tengo. Y quiero mostrarles el prototipo. De pronto voy a pausar un momento porque quiero volver a compartir con sonido. De pronto hay algunos videos que... Ahí ven nuevamente, creo. Entonces este es el prototipo que hemos creado de esa narrativa. Y bueno, aquí están los dos mercados. Pues digamos, esto parte, lo que están viendo acá, de una cartografía que nosotros hicimos con los profes y los estudiantes. Ahí están los dos mercados. Y bueno, el tema pues de las instituciones. Por acá pueden descargar la aplicación de realidad aumentada. Se puede ir al canal de Instagram y al canal de YouTube. Bueno, para el tema del equipo, ¿no? Yo he hecho mención sobre todo los profes, pero acá en la pestaña de equipo pues se puede ver los que hemos hecho parte de esta primera parte del proyecto. Yo menciono la primera parte porque actualmente trabajamos en 2 proyectos más que fortalecen pues esto que estoy mostrando. Acá están los estudiantes que participaron en esa primera entrega del proyecto, los colaboradores, algunos de estos profes ya pues pasan arriba a ser autores, y el agradecimiento a la gente de los mercados. Sí, me devuelvo acá. Entonces, bueno, de hecho quiero ir bueno, acá hay una síntesis del proyecto, las 4 historias que hasta ahorita hemos podido construir, pero yo quiero entrar por el lado de acá porque me gusta mostrar esta cartografía interactiva que hemos logrado construir. Entonces, por ahora, en el piloto se pueden encontrar 2 historias de cada mercado. En el caso de este mercado, que es el de San Antonio, está la historia de Clemencia, que es una indígena Misat, y de su esposo Gerardo, y de Laura, que, como lo conté, pues es una extranjera radicada en la ciudad de Cali. Y, bueno, yo me devuelvo porque quiero mostrar que tenemos otras 2 historias acá. En el caso del mercado de soproorgánicos, entonces está la historia de Don Chucho y la historia de Don Felinto. La mayoría de estas personas pues son campesinos. Y bueno, podemos ir a ver la historia de Don Chucho. Si entramos, entonces ya digamos que hemos hecho una producción de contenidos. Ahí se puede ver una galería de imágenes, una pequeña introducción a quién es este señor. Y luego pues aparecen unos clips de video, unas crónicas, en formato entre 1 y 3 minutos. Estamos presentando el personaje, contando un poco sobre su filosofía, cómo se relaciona con el territorio del mercado, hablando de sus historias. Y bueno, voy a poner solamente un pedacito de alguno como invitación para que puedan verlo por su cuenta. Bueno, mi nombre es Jesús Gómez, vengo del corregimiento de La Castilla, municipio de Cali. Soy agrocultor y no agricultor.
A ver, de pronto yo creo que cuando llegan, digamos, los descubridores, aquí habían agrocultores y no agricultores, porque ellos manejaban era una cultura que yo todavía no entiendo por... Bueno, por cuestión de tiempo, entonces les muestro solo ese pedacito. Quería además contar que, pues como estos mercados son itinerantes y se hacen los días sábados, pues también hemos trabajado en piezas que producimos e imprimimos que nos sirven como entrada a la narrativa. Entonces hemos hecho postales, aquí se pueden descargar las postales y bueno, ahí vamos. Nuevamente yo pongo esta pestaña de acá. Quería contarles o enfatizar en que estamos actualmente desarrollando un segundo y un tercer proyecto. La idea es que queremos tener más historias. Ahora tenemos 4, pero nuestro propósito es pasar a 24 entre este año y el siguiente. Y queremos además pues hacer otros puntos de expansión de las narrativas, como un recetario que actualmente estamos haciendo, y estamos empezando a ir a visitar las fincas donde ellos producen para agregar pues capas a esta narrativa. Entonces, bueno, eso era lo que yo quería contarles. Les agradezco por su atención, también al equipo de trabajo, y bueno, muy interesantes los proyectos que hemos visto, y nuevamente pues si alguien está interesado, pues por favor contáctenos, porque pues nos gustaría poder trabajar también en red. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Sí, te pido que nos dejes por el chat ahí todas las redes y todos los datos que acabas de compartir, si no se nos pierden. Y vamos a dar paso a Carlos Alberto Castaño Aguirre, que nos va a hablar de recreación de edificaciones con valor patrimonial mediante herramientas digitales. Muchas gracias, Cristian. Voy a compartir pantalla. Bueno, primero pues un saludo muy especial a todas las personas que se conectan hoy a este encuentro. Por supuesto pues a mis compañeros y compañeras que han presentado sus trabajos muy interesantes y valiosos y también muy enriquecedores para la propuesta que traigo hoy. Y bueno, también agradecer muy especialmente a la Universidad de Palermo, ¿cierto?, por permitir estos espacios. Bueno, yo quisiera iniciar pues presentándome. Mi nombre es Carlos Alberto Castaño, soy arquitecto, actualmente docente investigador de la Universidad de San Buenaventura en Armenia. Y este trabajo que les presentamos pues nace de un ejercicio articulado entre la Universidad de San Buenaventura y el SENA, ¿cierto? Que es un instituto para educación técnica y tecnológica en Colombia. Por supuesto, también el equipo está integrado por docentes de la universidad, por instructores del SENA, por aprendices y también por estudiantes de ambas instituciones. Para empezar a hacer como un contexto, entonces, pues primero, digamos que lo que nos motiva a este ejercicio, ¿cierto? Es un poco como esa exploración y también esa materialización del uso de esas herramientas digitales y de algunas estrategias de comunicación para que se posibilite la accesibilidad, para que también se posibilite el estudio y la apropiación de unas características patrimoniales y arquitectónicas en este momento en 2 municipios del departamento del Quindío, que es la zona donde actualmente pues vivo y donde se realiza este trabajo. Esos municipios son el municipio de Génova y el municipio de Pijao, en Colombia. Partimos, como ya les había dicho, del tema de la accesibilidad, ¿cierto? Eso era como algo que nos cuestionábamos y precisamente cuando hablamos de accesibilidad es entender pues que estas casas tuvieran una cualidad de que cualquier persona pudiera llegar a ellas, ¿cierto? Nos centramos en estos edificios domésticos y queríamos que, que más allá de esas barreras físicas, geográficas, ¿cierto? Porque digamos que estos municipios también están ubicados en la cordillera central y si bien
en este territorio las distancias pues no son tan amplias, también la posibilidad de que otras personas, sin importar esos límites geográficos, pues puedan visitar y reconocer, ¿cierto? Al menos estos aspectos arquitectónicos y algunos aspectos también de memoria que vinculamos al proyecto. Entonces, parte de eso, ¿cierto? De poder lograr que este territorio, estas características lleguen a diferentes lugares, lleguen a diferentes personas, y empezamos a hablar un poquito de soluciones integrales para que precisamente se diera esto, ¿cierto? Y cuando hablábamos de soluciones integrales es que, digamos que no, no se puede hablar solo de estrategias físicas, ¿cierto? Como mejorar las condiciones de las vías o generar sistemas de transporte que lleguen a estos municipios, sino que también pueden haber otras estrategias como las del uso de estas herramientas digitales. También el tema del paisaje cultural cafetero, ¿cierto? Ese reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entonces nos motivaba precisamente a que se hiciera un reconocimiento mucho mayor de lo que estaba pasando en este territorio y de los valores que se reconocieron como Patrimonio de la Humanidad. Y por otro lado, pues una palabra incluso que tomamos de estos acercamientos y de todo este proceso con las personas que habitaban estos lugares fue el de un buen turismo, ¿cierto? Entonces ahí también reconocer unas prácticas culturales, unos saberes, unos oficios, unas tradiciones, ¿cierto? Todo esto que digamos que institucionalmente hemos llamado como ese patrimonio material, inmaterial y también, por supuesto, ese patrimonio natural, pues cómo empieza a contribuir también a esa mejora de las condiciones de las personas que habitan allí, ¿cierto? No un turismo invasivo de las grandes superficies, sino que se dieran pues procesos que reconocieran a las personas que habitan este lugar y que los invitara o que invitara a esos turistas a reconocer las historias que habían, por ejemplo, en estas casas. Un poquito, pues, como para traer parte de lo que se trabajó en cuanto a ese encuadre teórico, pues nos centramos mucho en una categoría que era la educación patrimonial, ¿sí? Y cuando hablamos de educación, pues esto requiere pensarse diferentes didácticas, diferentes métodos, estrategias también para que, digamos, el proceso de aprendizaje sea mucho más cercano a las personas, ¿cierto? Y trascienda incluso esos espacios tanto, digamos, formales, ¿cierto? Como las instituciones educativas, como otros escenarios, ¿cierto? Como el de un turista que visita el municipio o un turista que en algún momento desde cualquier otra ubicación geográfica se interesa y pues hace ese primer recorrido, digamos, virtual que se permitía en este proyecto. Entonces, bueno, digamos que ahí conectamos esa categoría de educación patrimonial con lo que consideramos es también el fin precisamente de estos procesos y es la sensibilización, ¿cierto? Ahí tomamos algo que anoté por acá de la profesora Ana Sánchez y es una premisa que ella tiene en cuanto a los temas de sensibilización por el patrimonio. Y ella dice que hay que conocer para comprender, comprender para valorar, valorar para cuidar, cuidar para conservar y conservar para transmitir, ¿cierto? Que en últimas, digamos, es lo que buscábamos con todo este proceso. Metodológicamente, pues hablábamos de un ejercicio de investigación más creación que tenía 3 momentos, digamos, reconocíamos ahí 3 momentos. Un primer momento que era el levantamiento arquitectónico, el registro fotográfico, los análisis de colorimetría, los análisis de los detalles de carpintería y por supuesto un componente muy importante que es empezar a recoger esas memorias de las personas que han habitado estos bienes, ¿cierto? Estos espacios domésticos. Un segundo momento que era la digitalización, ahí voy a empezar pues por temas de tiempo, incluso a visitar pues acá como las páginas
de ambos municipios, Génova y Quindío, por acá. Un segundo momento que fue la digitalización. Entonces aquí, por ejemplo, encontramos un plano con las viviendas que trabajamos. Por acá encontramos un acercamiento pues como a esas planimetrías, ¿cierto? Digamos, más esquemáticas para que fuera también más cercano a las personas. La digitalización en 3D, ¿cierto? Que era como uno de los componentes importantes, que las personas pudieran hacer un recorrido por estas viviendas y comprender lo que decía ahora, esas estructuras formales, esa función y distribución de las viviendas de la colonización antioqueña, que es el periodo en el que surgen pues estos proyectos. Y un último momento que ya es la estrategia de comunicación y divulgación, pues que ya tiene que ver con la elección, por ejemplo, de esta página web, de otros espacios, ¿cierto? Incluso físicos, donde hacíamos procesos de educación patrimonial con los colegios, en las casas de la cultura y en otros espacios que también hemos ido, digamos, presentando el proyecto. Aquí, bueno, podemos ver esta vivienda, por acá podemos ver las memorias, ¿cierto? Entonces podemos ver esas historias, esos hechos representativos. Por supuesto, las casas tienen un valor, pero el valor también es precisamente todos estos recuerdos que las personas han construido alrededor de ellas. Entonces nos parecía que es una parte indispensable, ¿cierto? La casa da cuenta de unas historias de vida, de unas historias de unas familias que están allí. Bueno, y ya como para finalizar un poco, plantearnos, ¿cierto? Que pueden haber diferentes técnicas, diferentes estrategias, ¿cierto? Para poder representar esta arquitectura de una época y unos valores que se han reconocido como patrimonio, pero pues digamos que esto no tendría pues un mayor impacto si no está articulado a unas estrategias muy claras, como decía ahora uno de los compañeros, de conectar, ¿cierto? Lo que quiero comunicar, ¿sí? Entonces, por eso es clave relacionarlo con procesos de educación, como decía ahora, tanto formales con los colegios y las instituciones educativas, como en otros espacios, ¿cierto? Que pueden ser más de recreación, que pueden ser más de el visitante, que más que la foto quiere adentrarse en la historia que hay detrás de esa experiencia. También, por supuesto, espacios culturales, artísticos, ¿cierto? Por eso también nuestro interés en estar siempre activos con el espacio cultural que tiene el municipio, que es la Casa de la Cultura, para hacer estos procesos también de educación. Y por supuesto también relacionarlos con las instituciones, con las intenciones institucionales. En este momento, pues el proyecto de Pijao aporta significativamente a un reconocimiento y a una certificación que tiene este municipio como un destino de turismo sostenible, ¿cierto? Entonces empieza a aportar también a las instituciones públicas, y pues digamos que eso es lo importante de proyectos como estos. Bueno, yo con esto ya termino y bueno, ahí también voy a dejar las páginas para que ustedes puedan hacer los recorridos por los diferentes bienes, ¿cierto? Por los diferentes espacios domésticos y recorrer pues tanto las memorias, las fotografías, como las recreaciones en 3D que también se hicieron pues de las viviendas al interior y por supuesto pues también de las fachadas. Muchísimas gracias y bueno, con eso termino. Bueno, Carlos, muchas gracias. Y ahora llegando al final de las exposiciones, sí les voy a pedir a todos los expositores y a las expositoras que prendan la cámara, que si quieren comentarse algo, hacer alguna pregunta sobre el trabajo o la propuesta del otro, pueden hacerlo por micrófono. Y mientras tanto, el público, si nos quiere dejar algún comentario, puede ir haciéndolo. Sí, antes que nada, quiero decirles que
muchos agradecimientos, les gustaron mucho las charlas, la verdad que la gente estaba súper contenta por lo que estuve leyendo, pero no sé si se me habrá escapado alguna pregunta, pero no vi a simple vista en el recorrido algunas preguntas, así que este es el momento. Mientras, les recuerdo que todas las grabaciones de este encuentro latinoamericano van a estar grabadas y subidas a nuestro canal de YouTube, que es Conferencias DC, a partir del 29 de agosto. Y por decir esto, no sé si se me pasó algún chat, pero... Genial, fabulosas ponencias. Bueno, la verdad que todo muy lindo, todo súper... Se entendió todo, se vio perfecto, chicos, así que yo desde acá les agradezco muchísimo. No te preocupes, Daniel. Yo por ahí me gustaría una cosa. Sí, obvio. Me gustó algo que dijo Francisco con su proyecto, que ellos intentan que el artesano y sus artefactos sean los protagonistas y que ellos son conductores del espectador hacia esos tesoros. Y me gustó mucho esa idea porque eso por lo menos es lo que yo intento, ¿no? Siempre con mis entrevistados, el diseñador es el protagonista, yo soy la persona que cuenta la historia y no me importa aparecer yo, ¿no? Creo que ese es el valor del comunicador, de hacer como ese nexo entre el protagonista y la historia a contar. Me gustó eso, nada. Gracias. Muchas gracias. Es un trabajo muy interesante, muy bonito, muy bacano, porque yo estoy trabajando, pues obviamente yo aporto como investigador, pero la función mía en el proyecto es la de comunicador, la de divulgador. Yo soy comunicador, estoy trabajando con un montón de diseñadores. Los estudiantes que hacen parte de mis semilleros son diseñadores, entonces hicimos un trabajo muy interesante de definición de los conceptos emocionales, y en esa definición de los conceptos emocionales fueron precisamente las estudiantes las que dijeron: nosotros tenemos que actuar como el heraldo, nosotros no podemos ser los protagonistas, tenemos que ser los que venimos y vea esta aventura y vaya usted a la aventura y nosotros no vamos. Aquí le dejamos el tesoro, aquí le dejamos el maestro o de donde usted va a aprender, pero nosotros nos retiramos lentamente y lo dejamos para que usted avance. Esa es una de las cosas que me pareció más interesante del proceso, porque todo eso salió completamente de las estudiantes. Ahí había una pregunta para Julián. No sé si justo Julián... Sí, estaba leyendo, Carlos Bello nos pregunta que cómo se puede comunicar un proyecto de esta magnitud y cómo lo estamos haciendo con las comunidades. Bueno, te cuento, Carlos, el proyecto se comunicó desde antes de empezar. Al ser un proyecto de investigación hubo varias sesiones de socialización con la comunidad. Es decir, esto nace precisamente de ellos, de la comunidad y del sector de Websa, donde levantan la mano y dicen: nosotros tenemos un patrimonio cultural. ¿Cómo lo comunicamos? ¿Cómo lo mostramos? Y a partir de eso nace un proyecto de investigación en la universidad. Entonces, el resultado es el proyecto que expusimos hoy. Ahora, ¿cómo se continúa este proceso? En este momento la fase es: todas las personas que participaron, todas las grabaciones musicales, todas las experiencias VR, AR, fotografías de ellos, o sea, en este caso, el patrimonio son ellos, lo que ellos nos están enseñando. Entonces, casi que la comunicación, todo el pueblo sabe qué pasa y está expectante a cuándo va a estar listo el centro de interpretación. En este momento estamos en un proyecto y pasa a la fase de gestión de recursos para la fabricación de todo. El lugar ya está, el lugar existe y se diseñó sobre un lugar que está en el Parque Central, que tiene un valor arquitectónico muy importante y que también el pueblo lo reconoce como un ícono de su pueblo. Entonces, digamos que el camino ha sido: todo el pueblo y toda la región está involucrada en el proyecto. Todos han sido parte de este proceso, todos nos recibieron con las manos y el corazón abierto y nos contaron las historias y nos hablaron y nos empezaron a ayudar a articular cómo nosotros podíamos, a partir del respeto y de lo que queríamos de dignificar y presentar y divulgar y rescatar este valor,
crear unas experiencias bastante inesperadas para ellos. Es decir, el integrar lo que ellos son como cultura ahora a unas tecnologías actuales y modernas, esto era el reto. Y para ellos es espectacular ver que ellos aparecen en los videos, que ellos están en los elementos que se construyeron y que a partir de digamos, los primeros prototipos que ya se hicieron, porque estas herramientas digitales ya se hicieron, es decir, los productos intelectuales del proyecto de investigación MinCiencias, el resultado ya está. Ahora falta es aplicar el componente arquitectónico y hacer toda la parte de la infraestructura. Pero las aplicaciones, digamos que las interacciones VR, todo lo que se hizo ya está elaborado y ellos al verlo la emoción era grandísima. Entonces, en primera parte, espero que esa sea la pregunta con la comunidad. Ahora, ¿cómo se comunica al resto del país? Es lo que hemos venido haciendo. Porque ahora la alcaldía de Websa necesita empezar a escalar esto a gobernación y empezar a Ministerio de Cultura y empezar a gestionar recursos para poder volver tangible dónde poner estas aplicaciones. Ya está diseñado, ya está listo. Siguiente paso, esperamos que pronto tengamos abierto el CDI Cunjaya. Qué bueno, y qué bueno que siempre se pone de centro al protagonista, ¿no? A la persona, ¿no? No es que lo pasan por alto y toman sus datos y después se olvidan, sino que siempre es protagonista. Por eso me imagino la emoción de ellos cuando ven todo el proceso, cuando vean el proyecto ya terminado, cuando lo vean. Para mí me parece súper clave eso, porque parece que siempre como diseñadores comunicamos y nos olvidamos de otra persona, de otro humano, y la verdad que ustedes lo tienen siempre en el centro. Así que nada. Eso me pareció lindo de destacar. No sé si hay alguna otra pregunta, si hay algún otro comentario. Bien, acá nos llega otra que dice... Perfecto, perdón, pensé que tenía muteado el micrófono. ¿Cómo propiciar procesos reales de transferencia a las comunidades para que la educación patrimonial, que es un punto en común de todos los proyectos, se convierta en un constructor de territorios sensibles y de ciudadanía activa? Si quieren, yo inicio. Bueno, ya Carlos dijo. Que yo lancé como esa categoría inicialmente, entonces, Hágale, tírale si quieren yo. Algo mío. Bueno, no, a mí me parece clave un poco lo que mencionaba en la ponencia, ¿cierto? Primero, articular tanto procesos formales como procesos no formales, ¿cierto? Llevar la experiencia a diferentes escenarios, ¿cierto? De lo cotidiano. Por supuesto, también lo formal juega un papel vital, ¿cierto? El ejercicio, por ejemplo, con los colegios. De hecho, precisamente de este proyecto salió una cartilla que era para colorear fachadas, ¿cierto? Como reinterpreta tu patrimonio a través del color. Entonces, bueno, digamos que empiezan a aparecer estrategias que conectan también con estos espacios, tanto formales como lo que decía ahora, ¿cierto? El mismo blog, la misma página web es un espacio informal donde la gente puede empezar a generar procesos de sensibilización, ¿cierto? Vínculos con estos valores patrimoniales y creo pues que en ese engranaje, ¿cierto? Que estaría pues un camino, ¿cierto? Un posible camino para que se dé ese valor, ¿cierto? Que se le está perdiendo, ¿sí? En este caso, pues, o en mi proyecto, a la arquitectura, ¿cierto? A la arquitectura que tiene este valor patrimonial. Entonces, para mí está en ese engranaje tanto de espacios formales como espacios informales y, por otro lado, la institucionalidad, ¿cierto? Que lo mencioné, pues, al final muy rápido, cómo se vincula también a los intereses, ¿cierto? Municipales a través de instituciones como las secretarías de cultura, las casas de cultura, las alcaldías, dependencias que buscaban esta certificación, por ejemplo, como destino turístico sostenible. Entonces, cómo empieza a tener también un impacto en aspectos
desde diferentes, digamos, escenarios, ¿cierto? Desde lo institucional, desde lo educativo, desde lo cultural, desde lo artístico. Entonces creo que ahí puede haber una luz. Yo me iba a ir más o menos por el mismo lado. Porque una de las dificultades grandes es cuando uno tiene un proyecto que es financiado por ciencias, por una entidad gubernamental, es que tiene que dar cuenta de las necesidades también del organismo gubernamental. Entonces uno tiene que balancear los dos procesos, pero es fundamental que no se pierda de vista en el proceso que el integrante principal y el motivo por el cual estamos investigando precisamente la comunidad y a las personas que están allá. Entonces, es el público principal, es uno de los actores principales. Muchos de los procesos de comunicación tienen que direccionarse precisamente a la comunidad. Y obviamente, es que es lo que estamos haciendo acá. Parte del proceso también es comunicar con los otros científicos o con los otros entidades culturales que están haciendo cosas similares con nosotros. Yo ahí, por ejemplo, tiro la cuña. Nosotros tenemos en el Pascual Bravo un simposio de diseño sostenible y ahora estamos empezando a hablar precisamente dentro de la sostenibilidad del problema de las narrativas territoriales, porque es que eso también hace parte de la sostenibilidad. Lo cultural es un problema sostenible. Entonces, yo por ejemplo quisiera también invitarlos a que vayan a la comuniquen, no porque al final de cuentas esto no es una cuestión ya estuve allí, ya estuve allá, ya se comunicó. Esto es una cosa que hay que tratar de buscar la mayor cantidad de lugares a donde se pueda mostrar, porque en estos eventos hay públicos muy diversos y hay gente que le interesa lo que uno está viendo de un lado, lo que está viendo del otro, porque hay mucha similitud de Latinoamérica. Tiene esa cuestión muy interesante, el hecho de que aquí los indígenas allá, son diferentes culturas, son diferentes historias, pero los procesos son históricos y los temas gubernamentales, las relaciones son similares. Entonces podemos aprender mucho los unos de los otros. Yo aquí lo que aprendí de ustedes fue eso, cómo ustedes están comunicando todos esos procesos, porque ahí es donde yo de alguna manera puedo hacerle honor a lo que estoy profesando, que es darle ese papel protagónico a los artesanos. Genial, ahí tenemos manos levantadas, no sé, no me acuerdo el orden, pero ahí está, perfecto, Tommy. Sí. Pues prácticamente ya mencionaron parte de lo que iba a comentar, que realmente era eso, ¿no? Precisamente involucrarse con los mismos protagonismos, con la comunidad. Por ejemplo, lo que les comentaba de donde surge esta reflexión que yo planteo es de un pueblo en el que se tenía un museo, digamos, un tanto, que mostraba un contenido un tanto cliché relacionado a lo que es el mariachi. Sin embargo, lo que se plantea acá es realmente comunicar a través de las personas, lo que las personas son, lo que valen para el municipio y lo que significa el mariachi para ellos, no solo como un elemento cliché, por ejemplo, en los que se tienen ciertos elementos como, bueno, muchas veces piensan en mariachi, bueno, sí piensan en tequila y cosas por el estilo, ¿no? Pero sin embargo, lo que queríamos era transmitir eso de una manera auténtica, que las personas fueran las protagonismas de esta historia, no solo como desde los ojos de nosotros como agentes externos, sino hacer de esta comunicación de la comunidad, realzarla para comunicar precisamente eso, lo que realmente significa para ellos y no solo como nosotros externos y, bueno, venimos aquí y lo interpretamos a nuestra manera, sino creo que coincido con Francisco, Carlos e incluso Julián, que se me hace un proyecto incluso muy parecido, comunicar de esta manera, hacer partícipes a los que realmente son los conocedores, ¿no? Bien, gracias Tomás. Juan, ¿quieres tomar la palabra?
Sí, gracias. Bueno, digamos que coincido, allí hay un tema del intercambio de conocimiento, ¿no? Y es el tema de que como diseñadores, claro, somos conocedores del área del diseño, de lo que hace un diseñador, cómo lo hace, herramientas, metodologías, pero cuando trabajamos con estas comunidades, pues ellos son conocedores sobre su territorio, sobre su actividad. Entonces, reconocer, digamos, esa diferencia de saberes es muy importante. Y así como nosotros aportamos unos procesos de comunicación, aprendemos mucho de ellos y hay que darle un lugar pues a estos otros saberes, ¿no? Entonces esto me hace pensar como en dos elementos que tengo allí como de la teoría, y uno tiene que ver con los procesos de innovación de triple y cuádruple hélice, donde claro, estamos los diseñadores o la academia, están las comunidades, el gobierno también, hemos escuchado mencionar varias convocatorias y los privados, entonces que ellos sean un actor importante dentro del proceso y también dependiendo de la dinámica de la comunidad, podemos pensar en procesos en donde se diseñe con o se diseñe para. Entonces, hablando como de diseño experto y difuso, si lo hablamos pues en otros terrenos, por ejemplo, en el caso del proyecto de los mercados orgánicos, nosotros no podemos diseñar con ellos porque como yo conté, ellos son unas comunidades que se conforman en el momento en que se reúnen para comercializar sus productos. Entonces, cuando ellos están en el mercado, que normalmente es los sábados en la mañana, ellos están haciendo una actividad comercial, social, y ponerlos a diseñar sería como agregarles otra capa allí de estrés, pero sí son personas muy abiertas a permitirnos entrevistar, conversar, hacer actividades, entonces ahí sí podemos diseñar para ellos. De todas formas, estamos pensando estos otros escenarios, cómo ellos pueden tomar un papel más activo en la comunicación, porque sabemos que en algún momento, dentro de 1, 2, 3 años, nuestro proyecto acaba, nosotros seguramente pues estaremos por un ladito acompañándolos, pero es importante que a ellos les quede un conocimiento y unas herramientas para que puedan hacer sostenible el proceso que nosotros hemos iniciado con ellos. Entonces ese era mi aporte. Nuevamente muchas gracias por la oportunidad de participar. Genial, gracias Juan. Y damos por último la palabra a Daniel, que creo que quería también sumar. Sí, me parece, digamos, una pregunta compleja en la medida que la transferencia en algún sentido es tratar de concretar y de materializar la propuesta de diseño. Y en ese sentido esa transferencia pues pasa por múltiples momentos. Es difícil, digamos, que solo el diseñador, o en este caso, digamos, los programas o la universidad logren hacer esa transferencia a la comunidad. Se necesita de apoyo, ¿sí? Como se decía anteriormente, pues tener esa cuádruple hélice, ¿no? Entonces, para lograr esa transferencia se debe contar con las políticas estatales, ¿sí? Cómo eso también posibilita y viabiliza, ¿sí?, que se dé la transferencia. Se necesita de recursos, o sea, en ese sentido toca ser también muy aterrizado, ¿no? Poder transferir quiere decir, digamos, que eso se va a materializar, se va a concretar de alguna manera, y si no se tienen esos recursos, es difícil hacerlo. Entonces, esa transferencia también pasa por un sector externo o por el propio Estado que lo financie. Se habla también, digamos, de la academia, como el rigor que pueda tener la academia en términos de ese sustento argumentativo de los proyectos. Y como bien lo decían anteriormente, está la comunidad. Entonces, ¿a quién va dirigido? Pero con la comunidad, me parece, un poco a partir de la experiencia, no solamente es el acto de transferir, sino de hacer seguimiento. O sea, con que la transferencia no es un acto, un hecho preciso en el tiempo, ¿sí?, que no se repite, sino que toca hacer seguimiento constante de lo que está haciendo la comunidad, porque puede ser que en el momento que se transfiere, si no lo saben implementar bien, si ellos no lo han apropiado, si no lo sienten que le pertenece, tampoco si no lo han construido en algún sentido, pues simplemente esa propuesta se va a desvanecer con mucha facilidad. Entonces me parece que el seguimiento es un elemento importante de la transferencia. Eso sería. Sí, tal cual, sí, súper compleja la pregunta, pero
creo que todos llegaron a una reflexión muy concreta, muy certera. Bueno, siendo ya el horario para finalizar, quiero agradecer a todos por haber sumado, por haber participado, y también a la gente por estar ahí atrás, escuchando y aportando con sus preguntas y comentarios. Ojalá que haya servido para todos. A mí me sirvió muchísimo para aprender cosas nuevas que no tenía en cuenta. Les agradecemos y nada, nos vemos en la siguiente comisión. Están todos más que invitados. Muchas gracias. Nos vemos luego entonces.